Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del principio fundamental y entendimiento de la ley de Ohm. Comencemos con una aclaración o una analogía con los sistemas hidráulicos. Tenemos dos tanques de agua en el cual uno lo elevamos a una altura determinada, ¿sí? Entonces, al estar elevado, pues hay una presión de agua por la tubería desde el tanque más alto al tanque más bajo. Esto esencialmente comenzaría a interpretarse como la ley de Ohm, donde vamos a hacer similitudes entre voltaje, altura, diferencia potencial y diferencia de altura. La diferencia de altura la podemos hacer una analogía con el voltaje. Diferencia de altura, diferencia potencial. Cuando tenemos una altura mayor, tenemos una presión mayor, tenemos un flujo de agua mayor. Entonces, el flujo de agua es proporcional a la altura, ¿sí? Cuando tenemos una tubería más delgada, ¿sí?, que se opone al paso del flujo del agua, le hacemos analogía a la resistencia. Entonces, el flujo del agua es inversamente proporcional al grosor de la tubería, a esa resistencia. Entonces, tenemos la analogía. Flujo de agua es proporcional a la altura e inversamente proporcional al espesor de la tubería. Es así, para los sistemas eléctricos, tenemos la analogía de corriente, que es el flujo del agua, voltaje o diferencia potencial, que es la diferencia de altura del sistema hidráulico, y la resistencia, que sería inversamente proporcional. A una resistencia mayor, la corriente disminuye. Esa es en esencia, como de forma práctica, para poder entender la ley de Ohm, que aplica a todos los sistemas eléctricos desarrollados por el hombre para circuitos eléctricos en baja, en media tensión, en alta tensión, en DC y tanto en equipos eléctricos como en instalaciones eléctricas. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña aplicación o interpretación de las partes eléctricas o de los componentes que describen la ley de Ohm. Para este caso, matemáticamente, tenemos que la corriente I es igual al voltaje sobre la resistencia. Aquí tenemos la descripción de un dibujo donde A es un amperímetro, tenemos a mano derecha la resistencia, la cual se le mide la tensión o la diferencia potencial por medio de un voltímetro. Recordemos que la diferencia potencial, entre mayor diferencia potencial, mayor voltaje, la corriente circula más corriente, pero con una condición. La condición teórica de que la resistencia sea siempre la misma, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el claro ejemplo de un voltaje con una sola batería. Tenemos un voltaje proporcionado o una diferencia potencial proporcionado por la batería, en el cual vamos a tabular tres diferentes valores de corriente y de resistencia. El primer ejercicio con una sola batería, el segundo ejercicio con dos baterías, el tercer ejercicio con tres baterías. Al aumentar el número de baterías en serie, aumenta la tensión, la diferencia potencial, y por ende aumentará la corriente. Dos baterías, corriente número 2 y 2, voltaje 2. En tercer caso, tres baterías, corriente sub 3, voltaje 3. Entonces, ¿de qué está compuesta la ley de Ohm? ¿Qué fue lo que se encontró? ¿Cuál es el valor agregado? Que es que la relación matemática entre voltaje y corriente siempre va a ser constante, siempre va a ser igual. Por eso les decía inicialmente en el video que la resistencia siempre en condición teórica va a ser la misma, ¿sí? Entonces, George Simon Ohm fue el que encontró eléctricamente, teóricamente, bajo experimentos, esta condición. Repito nuevamente, para el caso teórico de una resistencia eléctrica constante en el tiempo, ¿sí?, cuando independiente si variamos el voltaje, y al variar el voltaje, pues obviamente variará la corriente, la bajamos, la subimos, aumentamos 2, 3, 4 veces, esa
relación entre voltaje y corriente, siempre, esa relación matemática siempre hace la misma. Y esa relación matemática siempre va a corresponder al valor teórico de resistencia, ¿sí? Aquí estamos tomando valores teóricos de resistencia, resistencia en vatios. Ya será otro tema cuando tratemos temas de impedancia, admitancia, eso es otro tema más adelante. Por ahora es el concepto primario, la ley de Ohm, de lo que encontró y lo que se aplica para los principios fundamentales de las instalaciones eléctricas.